Qué bendición el poder llegar al tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Es una bendición el poder llegar hasta ustedes. Gracias al Ministerio de Comunicaciones de esta parroquia Inmaculada Concepción. El Evangelio para este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma es San Juan capítulo 2, versículo del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían paloma les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que la Escritura decía: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal más milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: ha demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas construirlo en 3 días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron junto en la Escritura con lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bendición más especial, queridos hermanos y hermanas. La palabra de Dios hoy nos está haciendo una invitación a valorar algo que en nuestra sociedad materialista y consumista se está perdiendo. El templo para nosotros. ¿Cuántos hoy este día, por ir a las votaciones, se van a olvidar de ir a misa? Un cristiano sabe que no hay cosa más grande y más importante que el culto a Dios. Primero Dios. Es cierto, hay que ir a votar. Es una obligación moral y cristiana el ir a votar. Pero hoy también recuerda que el Señor te espera en su casa, el templo, en la casa de Dios. Y cómo Jesús nos enseña a saber valorar la casa de Dios. Es ahí donde nos alimentamos en la vida espiritual. Es ahí donde crecemos en la vida espiritual, en la medida que nosotros vamos al templo, a la casa de Dios. Segundo elemento, no solo es visitar la casa de Dios, sino ir a la casa de Dios con el deseo de encontrarme con el Señor. ¿Cuántos de los que hoy el Señor les bota las mesas estaban en la casa de Dios, pero no se habían percatado dónde estaban? Estaban en la casa de Dios, pero Dios no estaba en el corazón de ellos. Por eso tú, mi hermano y mi hermana, es importante que reconozcas y que te des cuenta qué significa el templo en tu vida. No solo es de ir, sino de saber ir. La manera de cómo comportarte en el templo, la manera de cómo vas vestido a la casa de Dios, la manera de cómo tú te dispones dentro de la Eucaristía, hasta la manera de sentarte dentro de la casa de Dios dice mucho de ti. Saquen todo esto, dijo Jesús, porque han hecho de mi casa una cueva de ladrones.
cuando llegaban a negociar al templo. Claro, aquellos le piden una señal. ¿Qué señal nos das para estar haciendo esto con autoridad? Destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Se burlaban de Jesús diciéndole: 47 años ha pasado la construcción y tú en 3 días lo vas a hacer. Porque él hablaba del verdadero templo, de la casa espiritual. Él va a construir el templo de Dios. Al 3er día resucitó. Hermano y hermana, tú tienes un templo en tu interior. Por eso San Pablo dice: somos templos vivos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros cuidamos ese templo que se llama conciencia, entonces el reflejo se da en el respeto por el templo material. Pues bien, hermano y hermana, aquí está la invitación hoy. Date cuenta que tú tienes una conciencia. Estamos en el tiempo de Cuaresma y este tiempo es especial y propicio para asear, limpiar, ordenar y cuidar el templo espiritual. Tu conciencia, limpiarlo del pecado, limpiarlo de la basura del pecado. Y en la medida que cuidamos ese templo espiritual, nos preocuparemos por estar bien en el templo material que es la casa de Dios. No te olvides hoy de ir a misa. Que el Señor te bendiga abundantemente.